en esta conferencia. Es la primera conferencia de ingeniería estructural. Comentarles que en realidad existen muchas conferencias mundial. Por ejemplo, hay conferencias que se desarrollan en Europa y que son muy conocidas por la Universidad de Ingeniería Nacional de Ingeniería, la UNI. He estado viendo también que suelen publicar bastante los docentes. Así que al final de todo, publicar no es tan complicado, no es tan complicado. Sí toma tiempo. Recuerden que siempre la academia premia el esfuerzo y la dedicación que ustedes puedan dar. El título para esta presentación es Análisis sísmico para el de tanques Elevated Points. Mi nombre es Andy Canan, pertenezco a la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Entonces, para comenzar esta presentación, quiero este pequeño video para más o menos hablar. Este es un caso donde uno puede aplicar la parametrización. Y la parametrización es uno de los temas que quizá ustedes no lo hayan visto en la carrera, pero créanme que tiene mucho potencial, tiene muchos beneficios. Así como ayuda en la arquitectura a poder planear el dimensionamiento, la posición, por ejemplo, de ambientes, que es otro tema, el que han visto hace poco, consiste en ubicar la posición de edificios en base a pero en base a parámetros, en base a algo que el cliente, por ejemplo, puede colocar, ya sea alguna necesidad, ya sea que quiera satisfacer la demanda de una población. Entonces, ayuda bastante poder parametrizar algún problema. ¿Qué? Porque te puede dar muchas alternativas y esas alternativas puedes encontrar un punto óptimo. Por ejemplo, dentro de lo que viene a ser la o lo que es modelamiento práctico es pues, a ver, esto por acá. Ustedes pueden utilizar como Dynamo realizar modelamiento práctico en Revit y es genial. Ustedes simplemente tienen que modificar, no sé, alguna dimensión, algún parámetro para que automáticamente cambie. Y esa palabra de automatización es muy, muy, muy importante. Es demasiado importante. Dynamo y Grasshopper, que es parte de Rhinoceros, son dos, vamos a decir, programas que te sirven para poder manejar la programación visual y este tipo de modelamiento práctico. Pero también puedes utilizar la programación escrita, que es Python y Julia. Y al menos en esta investigación vamos a utilizar estos, estos dos programas, a ver si podemos moverlo por acá, estos dos programas para poder analizar aquellas soluciones, bueno, aquellas alternativas que se no vamos a algunos Python es muy conocido. Julia aquí por la créame es una potencial sobre problemas lejos. Así como Python es utilizado para inteligencia artificial, Julia también posee librerías de inteligencia artificial. Y nosotros podemos utilizar de Python. Es unido al API de SAP 2000, porque el API de SAP 2000 tiene varios lenguajes de programación para que tú te puedas comunicar con el programa. Y uno de esos lenguajes es Python. Ayuda a automatizar tanto el como el análisis, incluso el diseño. Entonces, la idea es utilizar programación. ¿Por qué vale la pena programación en estos? Porque la programación te brinda la facilidad de poder realizar iteraciones, realizar variaciones
y con eso poder encontrar diferentes alternativas de solución a un mismo problema, a un mismo problema. Y esto es genial, muy bueno, muy bueno. Entonces, la investigación parte de ustedes eh, recién están haciendo tema de redes, eh, por ejemplo, fluido de- resulta un complejo. Se trata de un sismo, el fluido de reposo, el comportamiento es bien definido. No sabemos que en línea varía a lo largo de la propiedad. Esto no sucede un sismo es sometido a un evento sísmico o cuando el fluido es un tema muy complejo que lo han estudiado durante años y no ha sido ahora fácil poder desglosar, entender la cabalidad sobre estas expresiones y utilizarlas en nuestro análisis y en nuestro diseño de tanques. Por ejemplo, esta segunda imagen que ustedes pueden ver de la derecha tiene que ver con la investigación de un autor que me parece para mí muy interesante, muy importante dentro de la literatura, y es Haroun. Haroun estudia la parte la hidrodinámica de una manera muy detallada, de una manera muy amplia, porque él para poder entender el comportamiento estructural de una estructura que tiene un fluido dentro, que está teniendo un efecto sobre la estructura, no es sencillo, no es sencillo. Pero él parte de la matemática para poder desarrollar esto. La dinámica no es un problema de ahora, es un problema que viene de muchos años atrás. Y esto tendríamos que hablar de las funciones Bessel, que son las que pueden ayudar a modelar, a poder describir las vibraciones de un fluido. Y hablar de funciones Bessel es hablar de mucha matemática, bastante matemática. Por eso es que el problema es muy complejo, porque uno tiene que incluir bastante matemática, bastante cuestiones que la verdad no se podría resolver quizá con una máquina hasta cierto punto, pero tiene que ver con eso. Ustedes saben que cuando hacemos un análisis dinámico, tenemos que evaluar el comportamiento, tenemos que analizar las vibraciones que sufre y de esa forma poder hacer análisis modal. Pero es muy complejo analizar ese tipo de estructuras. Es demasiado complejo. Y a lo largo de los años, muchas personas han ido investigando más y más y más y han encontrado relaciones interesantes y es la imagen. Y han descubierto que el fluido se puede modelar de la siguiente forma. Podemos separar el fluido en dos partes. Una parte que sea considerada y se denomina justa, una parte impulsiva que adhería a las paredes del tanque de una forma infinitamente rígida y una parte convectiva que va a estar unida a las paredes que tenga tipo de reacciones, lo de investigación diferente, diferente, como se totalmente. Es que las mayores ya no están en la parte inferior, las mayores presiones se encuentran en la parte superior, muy distinto al impulsivo, donde las presiones se encuentran las mayores presiones en la parte inferior del tanque. Cuando hablamos de tanque, nos estamos refiriendo a ese contenedor, que puede ser circular o rectangular, que puede tener otro tipo de forma, puede tener otro tipo de forma, pero siempre vamos por lo básico, por lo que conocemos, por lo que nosotros también experimentamos. Y esa ha sido una conclusión muy, muy importante por parte de la investigación, porque si los autores hacían sus experimentos y medían la presión en ciertos puntos y se dan cuenta de que cuando, cuando se le aplicaba una acción sísmica o una acción, se podría decir, armónica, el comportamiento típico de una vibración, que depende de desplazamientos en función del tiempo, un comportamiento cíclico, dan cuenta que la presión no era la misma en ambos
que cuando el periodo variaba, la presión no era la misma en todos los casos, o no tenía un cierto tipo de patrón. Y es por eso que habla de impulso efectivo. Cuando pasan los cómo es podemos modelar, cómo podemos enseñar o analizar estos tanques elevados, porque recuerden, hablar de tanques es hablar de tanques elevados, los reservorios que conocemos, pero también podemos hablar de tanques elevados, que básicamente consta de dos partes. El fuste, que es esta estructura que ven aquí, la parte de H, y la cuba. Yo no digo tanque, pero para no crear confusión le vamos a denominar como cuba. Y la cuba es la que contiene el fluido. Y podemos montar, ustedes es que están llevando ingeniería resistente o que en su escuela o en su ciudad, péndulo inverno. Podemos montar un tanque elevado péndulo inverno. Y nosotros, para modelar este tipo de tanque INSE que planteo, no podemos analizarlo como es. Tenemos que conseguir una forma equivalente. Y esta forma equivalente es el modelo que ven en el medio. Una masa impulsiva que una parte de toda la masa de fluido y está herida, aparece el tanque, pero otra masa que es convectiva, la cual está añadida de forma que tenga esos resortes. ¿Ok? Esto es lo que nos deja los ingenieros del pasado. Hasta llegaron. Dijeron, un es equivalente. O se trata de un análisis dinámico a un modo impulsivo y a un modo convectivo. ¿Ok? Y hasta ahí llegaron ellos. Y hasta ahí nosotros podemos ver esta imagen. La rigidez del fuste, que puede ser un fuste continuo, un fuste donde nosotros tengamos una estructura como un cilindro y otro tipo que es conocer probablemente mucho en la universidad, que es el tipo pórtico, basado en vigas y columnas. Y podemos determinar la rigidez de ese fuste. Y por otro lado, podemos analizar la parte superior, que es la cuba. Pero ¿por qué hacemos esto? Y muy aparte, es hablar sobre las presiones hidrodinámicas. Es muy distinto. Es muy distinto hablar de las presiones hidrodinámicas, que es otro tema. Es otro tema. Ok, vamos a continuar por acá. Las normas que se revisan siguientes, varias, pero digamos las normas más importantes que se encuentran en la bibliografía corresponden a estas. La primera que tiene que ver con la norma establecida en la India, la segunda que es el ASI 350 y la tercera que es una norma de Holanda. Si ven los años, al menos de la tercera, es el 2009. Y es que las normas en lo que autores como las han normas, por ejemplo, la norma de tienen complejas para determinar estos valores de activa, la masa activa, la altura de la impulsiva, la altura de la masa convectiva, el periodo del modo convectivo, el periodo del modo impulsivo. Y lo mismo aplica, para, por ejemplo, para la norma, para el Eurocódigo 8, y también se basa en expresiones complejas. Pero el ASI y la norma de la India tienen expresiones, digamos, más fáciles de usar. Al menos el de la India es muy práctico, es demasiado práctico. Y va a ser para mí un apoyo a desarrollar esta investigación. Si revisan la literatura, no hay muchos trabajos que hablen de parametrización. Entonces, menos la nos no sé cómo se aplica. Y es que usted estas nuevas se recuerda de y la nota que se ha hecho. Pero las conciertos que suceden en Kushner.
poder para como y la entonces ahora vamos a la esta propiamente. Obviamente, resumen, digamos mucho, bastante, mostrarles, hacer un compendio de las expresiones que usa, de y cómo se de dónde viene, qué significa. De eso, por eso hacemos un histórico, para entendernos qué es lo que intento resolver. Y cuando yo este tema me preguntaba, podría pasar? ¿Qué podría pasar si es que las condiciones varían? Yo tengo ese tipo de tanque elevado, INSE, porque tiene dos domos, la parte superior, que es el domo superior, y el domo inferior. Y tengo las paredes del tanque. De forma característica, porque, bueno, es una forma, digamos, interesante tener un tanque de configuración. Y es usado en muchas situaciones. Y es por eso que también lo elijo. Y el pórtico, que es el fuste tipo pórtico, que está conformado de vigas y columnas. La pregunta aquí es analizar de forma paramétrica nuestro fuste, pero también analizar de forma paramétrica nuestro tanque tipo INSE. En primer lugar, el que es pórtico. Ustedes se pusieron a pensar, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si es que nuestro pórtico tiene una forma geométrica de un triángulo? Pero ¿qué pasaría si es que fuera un pentágono? ¿Qué pasaría si fuera un hexágono? ¿Y qué pasaría si es que nosotros vamos aumentando hasta aproximando un círculo? ¿Cuál sería la rigidez? ¿Y qué pasaría si es que nosotros aumentamos el de la circunferencia? ¿Qué pasaría? Eso es algo interesante. Esa de que cuando una estructura hiperestática, pues significa una, un comportamiento. Y si la rigidez, pues tiene mayor rigidez. Pero nos quedamos con ello o mejor comprobamos. Lo podemos comprobar. ¿Y por qué quisiéramos comprobar esto? Porque queremos ver el grado de mejora o si es que empeora, ver cómo es que es su tendencia. Y para esto, como les comenté al inicio, podemos utilizar la programación. Podemos utilizar el API SAP 2000 para nosotros modelar parámetros, estar modelando modelos al mismo forma manual, sino un solo código en Python. Permitan en casos, sin la necesidad de que estemos modelando uno de ellos. Y esto es lo que se ha hecho. Después les muestro el video de cómo, parece que lo tengo por ahí, ahora se los muestro, cómo es que el programa por sí solo empieza a analizar todos los casos y te brinda y te da el resultado de la rigidez de esta estructura. Y con tener, y no digo que depende mucho de matemática. Vamos a ver por acá, continuemos. Esta es la cuba. Como les comenté, tiene un domo superior y un domo inferior, tiene las paredes, tiene sus vigas. Y lo que nosotros buscamos es dos cosas. Yo me pregunto, ¿y qué pasaría si es que, por ejemplo, aquí inferior de ambos, tienen una parte cónica, si se podría decir, ¿no? Que están sus elementos. ¿Qué pasaría si es que eso se inclinara más? ¿O qué pasaría si la abertura, el I, aumentara? ¿Qué efecto tendría en la estructura? Y eso es algo que vamos a continuación, pero antes recordarles qué es lo que vamos a hacer en este trabajo. Nosotros vamos a determinar el corte y el momento en que le va. Y para eso tenemos que tener toda la información, tanto de la cuba como del fuste. Y cuando tenemos toda esa información, recién podemos llegar a la conclusión.
Hay expresiones que nos ayudan a determinar la cortante basal y el momento de volteo. Hay expresiones que las normas nos van a brindar. Yo utilizo particularmente la norma de la India porque es muy clara, es muy definida, es muy práctica, pero van a ver las investigaciones no siga bien por expresiones, pero no es ningún paso. Es más, dicen que son muy conservadoras. Algunos autores mencionan que las normas son muy conservadoras. Y es ahí donde surge la investigación, pero eso lo vamos a ver al final. La cuestión es que modificando estos parámetros de la virtud, por ejemplo, ¿qué pasaría si se combinara más esos elementos que ustedes ven en la parte inferior, donde está el domo? ¿Qué pasa? ¿Cómo puede afectar eso a la cortante en el momento de volteo? Alguien puede decir, pero bueno, si tú lo vas a inclinar, lo que va a pasar es que el volumen va a aumentar, ¿sí? Y si el volumen aumenta, entonces tanto la masa convectiva como la masa impulsiva, sumados me da la masa de fluido, que puede ser el agua, obviamente, se va a incrementar. Y con eso es lógico entender, porque sabemos cómo funciona dónde va a ser el momento de volteo. Es lógico, esto recordando la segunda ley de Newton, ¿no? Fuerza igual a masa. Es lógico que la corriente y el momento, ¿sí? Nadie lo va a negar. Nadie va a decir que no es cierto. Pero aquí surge, digamos, el valor de la investigación. ¿Cuánto va a incrementar en números? Porque es fácil decir que va a incrementar, pero ¿cuánto? ¿1%? ¿50%? ¿50%? Y eso es la investigación. Entonces, los dos casos, ambos van a analizar con el API de SAP 2000. Por un lado, se puede analizar, por ejemplo, este caso, Cuba con Yu, y toda la información. Me encantaría presentarles todo el código que se ha utilizado para esto, pero es muy amplio, porque uno, tenemos que calcular el centro de gravedad de este tipo de estructura. Yo les pregunto, calculen el centro de gravedad de los domos utilizando integrales. Tienen que solucionar ese problema matemático, que es muy interesante. Dos, tienen que calcular el peso de todos estos elementos. Tres, todos interrelacionados. Y digo eso, pero vamos al hecho que nosotros vamos a ver, vamos a avanzar parte por parte. Al final, vamos a tener el modelo completo, que todo esté interdependiente, que todo, que todo esté relacionado. Yo cambio una variable, por ejemplo, si yo cambio la altura, se cambia todo automáticamente. Y algo que me olvidaba comentar es esa altura H1, ven como cuando el agua, cuando el fluido está sometido a una acción sísmica, cuando el agua o el fluido está vibrando, va a tener una altura, así como cuando ustedes mueven un líquido que está dentro de un contenedor, que puede ser su taza, y la va moviendo. El fluido no permanece en un plano horizontal, sino desarrolla también vertical. Y también se, si no, el fluido de presión y, y eso responde a caso, pero como es complicado, las normas dicen cuánto de esa altura. Lo mismo sucede con la altura que está en la parte inferior. Hay recomendaciones en base a la práctica. Entonces, podemos analizar todo esto con un código. Podemos nosotros generar un código que me permita analizar esta estructura. Y es posible. Y es posible. Y podemos generar gráficos y mucha cantidad de información. Esta es una imagen de lo que uno puede hacer con el API. Esta, esta parte que dice código Python es un resumen bien largo, es bien el código, es bien extenso,
Y no digo por las funciones de, aunque podría ser por un lado, por las funciones para modelar, pero también es por la parte matemática. Uno tiene que ser muy creativo para poder generar y para poder generar estas operaciones. Yo puedo modelar esta primera estructura que tiene que ver con una forma y puedo dando puedo variar la estructura. Puedo comentar utilizar un análisis 100, 300, y eso estructuras también la gente no va a aplicar de las normas, porque las normas son constantes. Las normas tienen una tendencia, pero si queremos investigar, tenemos que fijarnos en qué y cómo comunicamos, lo más tradicional. ¿Y qué es lo más tradicional? Casos en los cuales utilicemos expresiones que no sean normas, sino expresiones originales que nos ayuden a definir el comportamiento de algo. Y ahí es donde vamos a realmente sentir la metrización. Pero si no vamos a utilizar artificial, no datos, miles de datos, redes neuronales, podemos datos, no lo conocemos una. Vamos a, y, y bueno, que resultados que se encuentran nosotros dando de fuste, vamos a ampliar la altura, pero también vamos modificando los lados del polígono. Y si ustedes ven el gráfico que dice crecimiento lateral versus radio, si ustedes van aumentando el radio, esto es del círculo circunscrito, se van a dar cuenta que su desplazamiento va a incrementar más y más y más. Me parece que se perdió un poco la señal. Va a incrementar más y más. ¿Ya? Va a incrementar más y más. Y esto obviamente no es conveniente, pero alguien pudo haber dicho, pero ingeniero, no sé qué aumentar el rango genera un comportamiento. Y no, la respuesta es no. Vamos con el siguiente gráfico. Desplazamiento lateral versus el incremento de los lados del polígono. A medida que yo voy, por ejemplo, ampliando el número de lados de un triángulo, paso a un cuadrado, a un pentágono, hexágono, y así sucesivamente, el desplazamiento va reduciéndose de manera exponencial. Pero miren, bien curioso, yo comienzo con lados, 3, 5, activo que me referí cuando el número es el decremento, cuando en un tercer pasaría aumento de escrita en aumento lados, el comportamiento es similar. Obviamente conviene cada vez que incrementemos el radio, digamos, de la abertura de luces, si es que es tipo pórtico, incrementar también el número de lados y van a ver la diferencia. Pero obviamente hablamos de una diferencia que al inicio es significativa, pero que paulatinamente va a aminorarse el desplazamiento. Y cuando hablamos de desplazamiento, ustedes se les viene a la mente rigidez, ¿no? Fuerza igual a rigidez por desplazamiento. Y podemos determinar la rigidez. ¿Qué quiere decir? Que si tiene menos desplazamiento es más rígido. ¿Mm? Y si tiene menos desplazamiento, es bueno. Es bueno. Pero ahí están números para que ustedes. Y vamos a ver por acá. Esto, esto corresponde. Quiero ver me parece que esto vamos a moverlo por acá.
estos son los resultados de modificar ese ángulo y modificar la apertura del domo inferior. Este es el primer caso. El volumen del agua incrementa significativamente. Y eso era cierto desde un principio. No les muestro todo, ahorita les voy a mostrar cómo ese trabajo está por darse. No les voy a mostrar mucho porque es básicamente propiedad de autor. Entonces, solo les muestro, digamos, el panorama general. Pero sigue la misma tendencia. Hablando del volumen de agua, a, eh, el ángulo de la parte cónica que tiene es la cuba. ¿No? Les muestro esta parte, si vamos variando, siendo más agudo, ¿no? Que es eh, amplio, o sea, se va de, del tanque. Se va a observar un comportamiento, como ustedes ven en la figura, exponencial. Y algo que no se comenta, pero que se comenta en otro trabajo, el incremento hasta 7 mayor, variar el veces mayor. Tenías una cantidad de 100 cúbicos, pues 7 veces más variar, estamos 200 con ángulo. Y una parte que también es interesante, ¿no? Una parte de una parte exponencial. Yo no, yo no incremento más el ángulo. Entonces, bueno, en algún momento se pregunta, pero ¿por qué solamente está hasta 70 grados, que es lo que yo considero? ¿Y por qué no va más allá de eso? Si ustedes siguen incrementando ese ángulo, ahora les muestro nuevamente para que lo puedan entender. Si es que ustedes siguen modificando este ángulo, si lo hacen más agudo, más agudo, más agudo, se va a ir hacia el infinito. Y esto se va a disparar. Y por eso es que marco ese límite de 70 grados. El de 0 grados se entiende, ¿no? Que va a ser eh, o de 90 grados. Pero hasta solo 70 grados nosotros podemos entender que existe este tipo característico de variación. Y lo mismo para la masa, la misma tendencia se aplica para la masa convectiva, para la masa impulsiva, para la altura de la masa convectiva, para la altura de la masa impulsiva, y lo mismo se aplica para los periodos de ambos, aplica de lo mismo en el momento de es una tendencia, es tendencia, pero vamos a tratar lo siguiente, el incremento inicial que se tiene. Y ahora vamos a entrar después a unas conclusiones. Y este es el otro caso. Y yo me preguntaba también, ¿qué pasaría si es que yo incremento esta parte del el DI? Obviamente el DI te va a ser el DI del tanque, ¿no? Mejor dicho, de esta cuba, pero con las paredes de la cuba. Ese es su límite, yo no puedo pasar eso, sería ilógico. Entonces, pero quiero, porque alguien podría decir, pero mira, no sé, se me ocurrió hacer una abertura un poco grande, por eso que va a tener influencia. ¿Estás seguro que va a tener una influencia significativa? ¿Mm? Y eso es algo que se llega acá. Y si ustedes ven, la diferencia es mínima. Porque justamente el volumen de agua no es, el incremento no es significativo. El incremento no es significativo. Nosotros podemos tener allá y llegamos a las conclusiones. Y la conclusión es la siguiente. Si es que uno quiere reducir la respuesta estructural de un tanque elevado, pues
ángulo cónico que describe entre la parte cónica, aquí, puedes reducir el ángulo, puedes hacerlo más, puedes incrementar de lo agudo que estaba, no sé, 45 grados, o mejor dicho, puede ser unos 15 grados, puedes incrementar a 30 o hasta 45 o hasta 60. Y como es, o sea que es exponencial, incremento también exponencial. Y si tú reduces eso, vas a tener definitivamente menores respuestas, en un menor cortante basal, un menor momento de volteo. Pero la opción nos conviene, y digo que menos conviene porque al final inviertes más material, construcción de ese tanque elevado, incrementas el dominio mayor, que es parte de aquí, el de ahí, incrementas, vas a invertir el material, ese, bueno, en este caso el pórtico, va a tener mayor en cuanto a las vigas, no cae entre y peor, no dice mucho el comportamiento, la respuesta estructural. Y con esto termino, para quizá responder unas preguntas que tengan. La parametrización me ayuda a encontrar una tendencia, me ayuda a encontrar que van por el incremento de un proceso estructural, puede ser el cortante y un momento de volteo. Pero, pero también me ayuda a entender algo importante, algo muy crucial, paramétrica, que te los paramétricos es bueno, porque me ayuda a distinguir un amplio de opciones y poder compararlas y así encontrar un punto óptimo. Por eso es bueno siempre, y por eso la norma, la E030, menciona y habla acerca de la simetría para edificaciones o para estructuras. La parametrización es muy importante. Olvidó al inicio. Puede haber muchas soluciones, muchas soluciones, y se pueden encontrar puntos óptimos. Y ahora vamos a lo siguiente. Vamos a lo siguiente, y es que si nosotros utilizamos la parametrización, también podemos darlo a otros. No solamente, por ejemplo, el API no solamente se aplica en estos casos, puedes aplicarlo a otro tipo de investigación. Y una última aplicación que estoy desarrollando es, por ejemplo, aplicar el API de SAP 2000 para desarrollar líneas de influencia de estructuras o hiperestáticas. No hablamos, no hablamos de dos, es N y influenciamos bajo condiciones. Y obviamente más con a la vez. Y de esos programas beneficios. Este ejemplo, quizá es la misma diferencia comentar para todo ser experto. Y esto es, pero en todo caso, quiero aportar más posible, modelar diferentes una hora que modelos un código todas en la de la, y creo muy, no sé, muy pues, comunidad podemos resolver en la yo me un método
Este nos puede dar en Microsoft cuando se encuentran menos en su término importante hacerlo recientemente porque validar documentación más importante. Muy importante, pero puedes utilizar la programación para analizar estos casos. Sin más que decirles, muchas gracias y gracias, gracias chicos. Bueno, me han podido aprender algo y si tienen alguna duda, normal, con confianza, solo me escriben al correo o también a mi número de celular que se los estoy dejando por acá. Y nada, chicos, contento de poder compartir siempre este tipo de conversaciones con ustedes, porque creo que es importante entender que la investigación no significa desarrollar cosas muy complejas. La investigación se trata de poder ver casos donde uno puede darle otro punto de vista y una opinión así sencilla, por más que sea sencilla, puede cambiar el rumbo de algo. Pero recuerden, si ustedes nunca dan el primer paso, nunca se animan, pues no lo van a conseguir. La investigación nunca ha sido complicada. Quizá demande tiempo, sí, pero al final, pues tienen sus frutos. Y yo los animo particularmente a que puedan indagar un poco acerca de conferencias, porque creo que es digamos, como un motor para ustedes y les pueda ayudar a investigar, o mejor dicho, a publicar sus trabajos. De una forma rápida, que puedan obtener una retroalimentación rápida y conocer otras personas que también estén investigando en su mismo rubro. Esta investigación, por ejemplo, que ha sido desarrollada, mejor dicho, la conferencia que ha sido desarrollada en China, ha contado con la participación de muchas personas, muchísimas personas, estudiantes, profesores, y al final intercambiar ideas con ellos es genial y colaborar con ellos en una próxima investigación es muy bueno. Así que no se limiten, no se limiten. Quizá nuestro país no investigue mucho, quizá no tenga muchos recursos, porque esta investigación no ha sido desarrollada con muchos recursos, únicamente ha sido desarrollada con mucho esmero, con mucha dedicación, pero no se utiliza, no sé, experimentos de manera presencial, solo la capacidad computacional y pueden hacerlo sin muchos recursos. Y eso les va a ayudar bastante. Gracias a todos. Quedo muy agradecido por, por la presentación. Me parece que por ahí ha habido un tipo de interferencia, pero bueno, siempre hay por ahí estos detalles que se puede mejorar. Agradecido con todos. Me despido. Muchas gracias y que Dios los bendiga, chicos. Nos vemos en una próxima oportunidad.